Prohibición para cultivar maíz transgénico en México y crisis del agua ha reducido cosechas en Sinaloa y se prevé que igual en toda la República Mexicana. Aprueban prohibición para cultivar maíz transgénico. La reforma expone que se busca proteger la biodiversidad y la soberanía alimentaria. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 97 votos de Morena, Partido Verde, PT, PRI y Movimiento Ciudadano y 16 del PAN en contra la reforma a los artículos 4 y 27 de la Constitución en materia de conservación y protección de los maíces nativos, cuyo decreto fue remitido a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación. El cambio constitucional entrará en vigor solo si es aprobado por al menos 17 de los 32 congresos locales. La enmienda logra un blindaje constitucional para impedir modificaciones transgénicas de los maíces nativos. La reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nace de su visión y el compromiso de que el maíz no solo es un cultivo, es la raíz de nuestra historia y la base de nuestra soberanía alimentaria. Su iniciativa evitará que la especulación y la biotecnología sin regulaciones provoquen que el acceso a un alimento básico para millones de los mexicanos, como el maíz, dependa de monopolios extranjeros. No podemos estar comprando afuera a multimillonarios costos lo que bien sabemos producir en este país, aseguró. Detalló que la reforma favorece la soberanía alimentaria porque defiende al derecho de las futuras generaciones a consumir maíz natural libre de alteraciones genéticas. Blinda jurídicamente el campo mexicano, evitando que otros intereses ajenos a nuestra nación decidan estas reglas de producción y distribución a nuestro recurso estratégico. La modificación del 27 constitucional agregó, refuerza y reitera la obligación del Estado de fomentar la autosuficiencia alimentaria. Prohibir expresamente el cultivo de maíz genéticamente modificado, garantizando la seguridad agroalimentaria de la nación. Prohibición legislativa. Al fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, Miguel Márquez defendió el maíz híbrido y criollo. Yo no vengo a defender el maíz transgénico, vengo a hablar a favor del maíz híbrido, porque hace más competitivo al campo mexicano. El maíz mexicano mejorado por hibridación tiene mayor competitividad. Los rendimientos por hectárea cada día son mayores, de 8, 10, 12, 14 y hasta 18 hectáreas dependiendo del uso del suelo y el manejo del mismo. Del consumo nacional de 47 millones de toneladas de maíz al año, detalló 55% es producción nacional, maíz blanco en concreto, para la industria de la masa y tortilla. Pero el 45% restante es maíz amarillo, del que se importa 90%, sobre todo de Estados Unidos, Brasil y Argentina. ¿Y qué creen? Ese maíz es esencialmente transgénico y es para el sector pecuario, pero al final del día se está traduciendo en una total incoherencia. Estamos comprando el maíz transgénico y ahí lo vemos también, lo vemos en los cereales, lo vemos en las frituras, lo vemos en los aceites, etc. Cada día partiendo de más el maíz a nuestro país, expresó. Al final condicionó el voto del PAN a favor de la enmienda si se incluía el maíz criollo e híbrido. Nada les cuesta hacer la arrogancia a un lado y la soberanía misma, entender que poner en el texto constitucional el maíz criollo e híbrido daría certeza a nuestros agricultores mexicanos para seguir tratando de ser más competitivos. Casi al final de la larga discusión, el senador Ricardo Anaya del PAN encendió los ánimos de los morenistas al prácticamente burlarse de ellos. No se espanten, les dijo a los de Morena, pues prácticamente todos los alimentos derivados de la agricultura que consumimos provienen de organismos genéticamente modificados. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, bajó de la mesa directiva para reprocharle que estaba asumiendo la defensa de Monsanto y otras empresas transnacionales. Después de más de 5 horas, se aprobó la reforma a los artículos 4 y 27 constitucional, en los que se establece que México es centro de origen y diversidad del maíz, que es un elemento de identidad nacional, alimento básico del pueblo de México y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por eso su cultivo en el territorio mexicano debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas. El coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, cerró el debate al advertir que van a aprobar mayoritariamente esa reforma porque su partido y aliados representan la mayoría de los mexicanos. Hay que seguir conservando a nuestro país, no nos vamos a equivocar, aseguró. México enfrenta un escenario complicado debido a la drástica reducción en la producción de maíz en Sinaloa, el principal estado productor de grano en el país. La crisis del agua ha limitado la siembra y podría dejar una cosecha de apenas 1.5 a 2 millones de toneladas,
insuficientes para cubrir la demanda de 3.2 millones de toneladas que requieren las grandes industrias. Ignacio Lal García, presidente de la Organización Agropecuaria Sustentable para el Desarrollo de Sinaloa, Agrosín, advirtió que esta situación pone en riesgo el abasto de maíz blanco, lo que podría generar ajustes en los precios y obligar a las industrias a buscar alternativas en mercados internacionales. La escasez de maíz blanco no solo afectará a Sinaloa, sino que tendrá repercusiones a nivel nacional. Ante este panorama, la industria de la masa y la tortilla deberá buscar soluciones ante el déficit de producción, mientras que los productores sinaloenses deberán mantenerse atentos a las condiciones del mercado y las medidas gubernamentales. No podemos depender de precios altos y especulaciones. Es necesario que las empresas y el gobierno tomen decisiones estratégicas para garantizar el abasto y evitar un impacto mayor en la economía de los consumidores. Países como Estados Unidos, Brasil, Argentina e India podrían ser opciones para la importación, pero las reservas globales también están limitadas. Estos países son grandes productores de maíz transgénico. La mayor parte de su producción de maíz, incluyendo maíz blanco y amarillo, es genéticamente modificado. Esto se debe a la opción generalizada de tecnología transgénica en su agricultura. Es crucial distinguir entre el maíz blanco para consumo humano directo como el utilizado para tortillas en México. El maíz amarillo, que se destina principalmente a la alimentación animal y a la producción de alimentos procesados. La preocupación principal en México radica en la protección del maíz nativo y la biodiversidad, así como en los posibles efectos en la salud del consumo de maíz transgénico con residuos de glifosato. El maíz transgénico ha sido modificado genéticamente para mejorar características como la resistencia a sequías, plagas, tolerancia a herbicidas y mayor rendimiento en sus cosechas. Ejemplos comunes incluyen el maíz BT Bacillus thuringiensis, que produce una proteína de insecticida, o el maíz resistente al glifosato. En resumen, el maíz transgénico puede ser consumido directamente por humanos si cumple con las normativas de seguridad alimentaria establecidas por las autoridades competentes. Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). ¿Ustedes qué opinan de la prohibición para cultivar maíz transgénico en México y de la escasez de agua que está reduciendo la producción de maíz en toda la República Mexicana? Espero sus opiniones en los comentarios. Nos vemos.